llamados. Sería el título que podría colocar para esta predicación. 4 cosas que podemos encontrar y podríamos nombrar muchas otras más. Pero el tiempo no nos daría para pasar por todo el tiempo, por toda palabra y encontrar todos esos desafíos que la palabra de Dios nos deja. Pero por lo menos vamos a pensar en 4 que a lo personal pienso que son los principales para nuestra vida, para nuestro día a día con Cristo. Pero antes de abrir la palabra de Dios, voy a invitar a que podamos quedarnos de pie y podamos entrar en la presencia de Dios en oración. Dios y Padre, Señor, te alabamos por tu grandeza, por tu gracia, por tu misericordia, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Oh Padre, te damos la gracia, Señor, por este tiempo que nos has dado para estar en este lugar, para abrir tu palabra, para escuchar tu voz. Y Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón. Señor, usa a tu siervo como un instrumento en tus manos, para que tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, a hablarnos. Que tu palabra, Señor, pueda producir el efecto que tú deseas en nuestras vidas. Eso que te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Les voy a invitar a que podamos abrir en 1 Corintios, en el capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Y el primer llamado que encontramos aquí, en el versículo 2, es que fuimos llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Y dice Pablo aquí, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser santos. Y cuando miramos a estos versículos, a este versículo 2 en principal, vamos a encontrar aquí 2 palabras que cuando miramos el texto original, las 2 palabras como que tienen el mismo sentido, porque dice a los santificados en Cristo Jesús, y después dice llamados a ser santos. Estas 2 palabras, santificados y llamados, traen la misma idea de ser separado para, colocado a un lado para. Pero cuando habla de santificados y de ser santos, trae algo más. Y dice que no solo llamados a un lado, a estar apartados para, pero para el uso exclusivo de Dios. Y Pablo está escribiendo una carta diciendo, mis queridos hermanos de la iglesia de Corinto, no les voy a hablar en primer lugar de toda la confusión que existe en esa iglesia, de todo el pecado que existe ahí. Pero en primer lugar les voy a hablar de lo que es el principal en la vida de un hijo de Dios. Más que enfocarse en los problemas, Pablo trató de llamarles atención para lo que ellos son y deben vivir en Cristo. Y dice, ustedes son santificados. Ustedes fueron llamados a ser santos. Ustedes fueron llamados a estar apartados, alejados de lo que es la vivencia del mundo y vivir para Dios. Una conducta pura y santa para Dios. Y reparen lo que dice el texto después. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,
de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y miren bien el versículo 8. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que seáis irreprensibles. Alguien que no tiene nada que señalarle. Alguien que vive una vida separado, santificado, apartado del mundo, viviendo para Dios, que no hay nada que se pueda señalar. Alguien que puede vivir una vida que el mundo no puede decir, ese vive una vida igual que la mía. Alguien que los otros de afuera pueden mirar y pueden decir, este hijo de Dios vive una vida pura. Este en verdad es un hijo de Dios, es un cristiano. Y cuando usamos el término cristiano tenemos que tener cuidado, porque cuando esta palabrita fue utilizada para definir a los hijos de Dios, aquellos que seguían a Cristo, fue utilizada para decir pequeños Cristos, personas que viven su vida de la misma manera que Cristo vivió. ¿Es así con nosotros? ¿Es así con mi vida? ¿Estoy viviendo de esa manera para Dios? ¿Estoy viviendo una vida sabiendo, reconociendo que fui llamado para vivir una vida separada para Dios? ¿Tengo una vida irreprensible? Si hoy tuviera que estar en la presencia de Dios, ¿había algo que me haría bajar la cabeza y estar avergonzado en su presencia? Vivir una vida irreprensible. Y miren bien lo que dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 33, Pablo escribe las siguientes palabras diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si yo estoy consciente de que fui llamado a vivir una vida de santidad, de una vida separada para el uso de Dios, si yo quiero vivir una vida irreprensible, yo tengo que estar firme y seguro en Dios. Seguro de que nada ni nadie me puede separar de Dios. ¿Tengo esta seguridad en mi corazón? ¿Estoy firme en Dios? ¿Seguro? Un poco más en el frente, en esta epístola de Romanos, capítulo 12, 2 versículos bien conocidos. Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Reparen bien, Pablo dice, hermanos míos,
tened presente que fuisteis llamados a ser santos. Entonces, tienes que hacer algo por tu vida. Tienes que hacer algo por ti mismo, Y le dice, por favor, lo ruego, hagan algo por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestro cuerpo, alma y espíritu. Todo mi ser. ¿A quién? A Dios. ¿De qué manera? Dice, sacrificio vivo. 24 horas por día, 7 días por semana. Significa todo el tiempo. Cuando estoy solo, cuando estoy en la computadora, cuando estoy en el baño, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en la escuela, en cada lugar donde estoy, debo tener mi cuerpo entregado, colocado en la presencia de Dios. Un sacrificio vivo. Al contrario de lo que se hacía antes. Cuando Cristo vino, Él hizo el sacrificio perfecto por nosotros. Amén. Pero dice, no solo un sacrificio vivo, pero dice un sacrificio santo, santidad, apartado del mundo para el Señor. ¿Es así? ¿Qué está ocupando mi mente? ¿Qué cosas yo estoy permitiendo que entren por mis ojos, por mis oídos, que están contaminando mi mente? Que están contaminando mi manera de mirar la palabra de Dios y me hacen mirarla y decir, no es bien así. Eso fue cuando fue escrito. Hoy día la cultura es otra. Las personas viven de otra manera. No es bien así. Y esta es la realidad del país de donde yo vengo. No sé cómo es aquí. No he estado el tiempo suficiente para conocer toda la cultura. Pero creo que en gran parte esto está pasando también aquí en República Dominicana. Sacrificio santo para Dios. Pero también dice un sacrificio agradable, con buen olor. Y ahí nos hace acordar Caín y Abel. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con ellos? Los dos hicieron su sacrificio. Pero Dios se agradó del sacrificio de uno y el otro no. ¿Por qué? ¿Será que Dios ya había definido qué cosas tenían que colocar en la presencia? No. Dios miró el corazón. Dios miró que el corazón de la persona que estaba sacrificando a Dios no estaba haciendo eso para Dios, pero para sí mismo, para cumplir con algo que tenía que ser hecho. O podemos pensar en este buen olor o en este buen sabor. Algo que cuando sentimos el gusto, sabemos que es algo agradable. Y ninguno de nosotros le gusta comer algo o tomar algo sin antes probarlo, ¿verdad? Siempre tenemos el cuidado de mirar bien cómo fue hecho, qué tiene, si tiene algo que no me va a gustar. Pero le voy a hacer un desafío. Si quieren sentir algo que es agradable, algo que va a saber bien a nuestro paladar, le voy a invitar a que en su casa puedan intentar hacer esto. Es una bebida típica de Portugal y lo hacemos así. Juntamos un vaso y colocamos un poco de Coca-Cola. Le agregamos un poco de pimienta. ¿Saben qué pimienta se usa aquí? ¿Sí? Okay. Le agregan un poquito de alcohol. ¿Sí? Alcohol puro, de ese de 90%. ¿Okay? Ese bien fuerte. Después le pueden colocar un poquito de tomate en calda. ¿Sí?
lo mueven bien, le agregan un poquito de sal, le agregan un poquito de mango y una bomba. Es agradable pensar en esto. ¿Tiene el deseo de probar esto? ¿Quién sería el primero a ir a su casa y hacer esto? Ninguno, ¿verdad? Pero ¿saben qué hacemos nosotros con nuestra vida? Permitimos que el pecado abunde en nuestra vida y lo damos a Dios. Dios, tómalo. Esto es agradable. Esto es lo que tú quieres. Esto es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Pero Pablo está diciendo aquí, por favor, hagan algo con sus vidas. Busquen a Dios, amen a Dios. Entreguen sus vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sabiendo, reconociendo que fuisteis llamados a ser santos. ¿Para qué? Para experimentarnos, para vivenciarnos en nuestra vida la buena, la perfecta, la agradable voluntad de Dios. Pero después nos quejamos y decimos, ¿por qué el hermano fulano está tan bien en su vida? Dios le da todo. ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? Porque busco vivir mi vida para mí mismo, no reconociendo que fui llamado en el momento en que acepté a Cristo como Salvador a vivir una vida separada para Dios. Quiero que mi hogar sea un hogar firme en Cristo. Tengo que tener a Dios en primer lugar en mi familia. Si yo no coloco a Dios en primer lugar en mi familia, de ninguna manera mis hijos, mi esposa, va a tener a Dios en primer lugar en su vida. De ninguna manera mi familia va a ser una familia utilizada para honrar a Dios, para vivir para Dios. Llamados a ser santos. Pero también fuimos llamados en un solo cuerpo. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y dice, y la paz, Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fuimos llamados en un solo cuerpo a la paz de Cristo. Cristo vino a establecer la paz, a dar su paz. En Juan capítulo 14, versículo 27 dice que Él vino para dar su paz. En Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, y no vamos a leer el texto, pero nos habla de que Cristo, Él vino y Él pegó en los gentiles y en los judíos y dijo, se terminó. No voy a trabajar más solamente con el pueblo judío. Quiero hacer de los judíos y de los gentiles un solo cuerpo. Y dice ahí en el texto, Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, que Él vino y Él unió a los dos en un solo cuerpo. Y de los dos hizo uno. Y le voy a leer el versículo 14 que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo, el Hijo de Dios, Él ha dado su vida por cada uno de nosotros, para establecer la paz, para que no haya más la confusión, pero que sí haya paz en nuestros corazones. No la paz que el mundo quiere ofrecer, no la paz que el mundo pretende lograr con sus peleas, con sus luchas, con sus bombas, con sus aviones, con toda la confusión que hacen. Cristo vino a establecer la paz y lo hizo dando su vida
en la cruz del Calvario. Allí Él pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. Allí, en aquella cruz, Él ha dado su vida. Cristo, que estableció la paz, Él dice: yo establecí la paz para que ustedes puedan vivir la vida que agrada a Dios. En Efesios capítulo 4 dice, versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cristo vino a restablecer lo que se había roto, lo que se había quebrado en el huerto del Edén. Cristo vino para reconciliar a todo el hombre con Dios, a darnos la paz con Dios. Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 8, al inicio del capítulo 8, nos habla de que nosotros que andamos en la carne, aquellos que viven para sí mismos, que no tienen a Cristo como su Salvador, son enemigos de Dios. Enemigos de Dios. No buscan las cosas de Dios. No buscan amar a Dios, alabar a Dios, engrandecer el nombre de Dios, pero buscan sí agradarse a sí mismos. Él vino para traer la paz que nosotros necesitamos. Llamados a ser santos, llamados a la paz, a vivir en un solo cuerpo, en la paz de Cristo. Pero también en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice que fuimos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y me están mirando y están diciendo, pero hermano, ahí no está la palabra llamados, ¿verdad? No está la palabra llamados, pero está definiendo la función de la iglesia. Está diciendo cuál es el propósito de la iglesia. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Ser columna y baluarte de la verdad. Y este versículo ha sido un versículo que me hizo confusión. Porque miraba y decía, ¿por qué Pablo escribe dos palabras que tienen el mismo significado? Porque baluarte y columna tienen, cuando uno mira el significado de estas dos palabras, llegamos a la conclusión que las dos sirven para sostener, para dar firmeza a algo. Pero es interesante cuando uno mira el uso de las palabras. Y miramos y vemos que baluarte sí, el uso que era dado a un baluarte era en el sentido de sostener, de dar firmeza, de dar fortaleza a algo. Las columnas no siempre pasaba eso. Y la mayoría, y el contexto de Pablo, de Timoteo, en que estaban viviendo, era un contexto de mucha idolatría del pueblo. Y había una diosa a quien ellos adoraban mucho, la diosa Diana. Y en su templo tenía 127 columnas, pero ninguna de ellas servía para sostener el edificio. Todas ellas, hechas de mármol, estaban cubiertas de joyas y revestidas en oro. Significa que eran utilizadas más que todo para adornar,
para engrandecer, para traer grandeza a algo, pero también muchas veces eran utilizadas para sostener alguna estatua, alguna imagen que ellos querían presentar ahí. Y mi entendimiento de este texto es que Pablo está diciendo que la iglesia tiene dos funciones principales. La primera, sostener, mantener firme, estar fuertes en la palabra de Dios, en la enseñanza de la verdad. Y ya vamos a ver cuál es la verdad. Pero también tiene la función de darle la grandeza, la belleza, el lugar de destaque, el primer lugar, no a sí mismo, no a la iglesia como cuerpo, pero a la verdad. ¿Qué verdad? Cuando miramos la palabra de Dios, vamos a ver en el libro de Juan que la verdad, ella vino por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. Pero en el mismo capítulo, versículo 14, del capítulo 1 de Juan, dice que Jesús estaba lleno de verdad. Pero en Juan capítulo 14, versículo 6, dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? Jesús. Pero cuando vamos al capítulo 17, al versículo 17, dice que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, siempre que miramos en el Nuevo Testamento la palabra haciendo referencia a la verdad de Dios, está hablando de dos cosas, de Jesucristo y de la palabra de Dios. ¿Cuál es la función de la iglesia? Que Pablo está enfatizando aquí. Como iglesia tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Tenemos que estar firmes en Cristo, en la palabra de Dios, y tenemos que engrandecer, enaltecer, colocar bien alto. ¿A quién? A Cristo. No a mí mismo, pero a Cristo. Y da tristeza cuando uno mira afuera y mira iglesias que están enfocadas en presentar todo menos a Cristo. Que su predicación, su enseñanza es todo menos la palabra de Dios, pero la exaltación del yo. Yo puedo, yo quiero, yo voy. Columna y baluarte de la verdad. Como iglesia, tenemos que defender firmemente a Jesús, nuestro Salvador, y la palabra de Dios de manera intacta, sin cambiar las verdades en ellas registradas. No podemos cambiar la palabra de Dios. No podemos minimizar lo que Dios dice. Porque si Dios dice que pecado, el pecado en el momento en que fue escrito el libro, como el pecado hoy. No podemos cambiarlo. Si Dios nos dice que tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, es a Él que tenemos que seguir. Por mejor pastor que el pastor Agüero pueda ser, por mejor ejemplo que Él pueda ser, el ejemplo mayor es Cristo. Amén. Tenemos una enorme responsabilidad. Llamados para ser santos. Llamados en un solo cuerpo a la paz de Cristo. Llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Y en último lugar, rápidamente, en Efesios capítulo 3, versículo 10, fuimos llamados a hacer conocida la multiforme sabiduría de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fuimos encargados de manifestar, de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Aparte de la salvación, Dios nos ha dado un propósito de llevar al conocimiento de todo el mundo la sabiduría de Dios.
Pero Pablo usa aquí una palabra muy específica, muy interesante que si no la entendemos bien, no podemos comprender bien el concepto que Pablo está diciendo aquí. Él está diciendo la multiforme sabiduría de Dios, multiforme. Si yo dijera otra palabra, multicolor, ¿qué entenderían los hermanos? Muchos colores. Aquellos que trabajan con computadoras, cuando tienen que hacer un trabajo ahí con la computadora y quieren utilizar el color rojo, ¿cuántos tipos de color rojo encuentran? Muchísimos, ¿verdad? Cuando queremos encontrar un color verde, yo tengo dificultad con eso. Mi hija me corrige, tiene 6 años, y me dice, papá, no es ese color, es este. Ok, hija, gracias, papá no entiende nada del nombre de colores, así que gracias por tu ayuda. Pero esa es la verdad. O sea, cuando miramos el texto, Pablo está diciendo para que la multicolor sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, la multifacetada, la que tiene muchas maneras de poder ser vista. ¿Para qué? Para que yo, que tengo mi carácter, mi intelecto, que pienso de una manera, que otro hermano que piensa un poquito más rápido que yo lo pueda entender. Para que otro hermano que le cuesta un poquito más a entender pueda llegar a ese conocimiento. Pero para que una persona que nunca escuchó la palabra de Dios pueda entender. Pero para que aquel hermano que estudió y dice que ya leyó toda la Biblia, la leyó una vez al año, 2 veces al año, en 35 años de creyente, y que estudió y que sabe que cada vez que va a la palabra de Dios, Dios le puede decir, mi hijo, esto yo quiero de ti. Mi hijo, yo necesito que hagas esto con tu vida, para tu bien. Y Pablo está diciendo, la sabiduría de Dios es tan grande, tan inmensa, pero a la vez tan específica y tan particular, que cada uno de nosotros aquí la puede entender, la puede recibir y tiene el deber y la responsabilidad de transmitir a un mundo que no conoce a Cristo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Termino con un texto en Filipenses, el capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás, no quedando mirando para las cosas que yo hice para el Señor, no estando siempre con la mano en el pecho diciendo, yo hice esto, yo fui que estuve aquí el primer domingo que se hizo una reunión en esta iglesia, yo fui el primero a pintar las paredes, olvidando las cosas que quedan para atrás, no colocando mi mente en esas cosas, porque eso es pasado, y el pasado no se cambia, el pasado ya fue, ya lo vivimos, ya está, pero dice, extendiéndome para lo que está por delante. Y no sé si miran mucho las carreras, pero cuando está ahí la meta, que el atleta está corriendo y está llegando, ¿qué hacen ellos cuando están corriendo? Ellos van corriendo y cuando llegan, ¿qué hacen? Se estiran. Se colocan su cuerpo, toda su fuerza para que puedan llegar en primer lugar a la meta. Y Pablo está diciendo esto mismo, que debemos vivir a cada día de mi vida, extendiéndome para lo que sigue, dando todo de mi ser, de mis fuerzas,
para vivir una vida como un hijo de Dios, que fue llamado a vivir una vida de santidad, que fue llamado en un solo cuerpo, que fue llamado a ser columna y baluarte de la verdad, que fue llamado a ser conocida la multiforme sabiduría de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué vamos a hacer de hoy para adelante? Les invito a cerrar sus ojos y tener una palabra de oración. Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es la verdad para nuestras vidas. Ella nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos. Y Padre, ayúdanos, Señor, a vivir una vida de santidad para ti. A vivirnos como un solo cuerpo, a hacernos columna y baluarte de la verdad, y hacernos conocida tu sabiduría, tu salvación que hay en Cristo Jesús. Señor, te pido, Señor, por esta iglesia, por tus hijos en este lugar. Oh Padre, utilízalos para tu honra, para tu gloria, para que tu nombre sea exaltado, para que muchos puedan llegar al conocimiento de la salvación que solo hay en Cristo Jesús. Así oramos con gratitud en nuestro corazón, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.